Estimado señor juez, comparece ante su autoridad el doctor Andrés León en calidad de abogado defensor del ciudadano Vicente Orfilio Fernández Zambrano para dar respuesta a la solicitud de calificación de flagrancia, formulación de cargos y principalmente a la solicitud de prisión preventiva y medidas de protección que se han presentado por parte del Ministerio Público. Mi defendido se encuentra en este momento procesal amparado por el fundamental principio de inocencia, recordando que este principio es constitucional y procesal, en el cual nos indica que toda persona mantiene su estatus de inocencia y debe ser tratado como tal, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine lo contrario. Por lo cual, reitero que este principio es la base de nuestro sistema judicial que se rige por las garantías del debido proceso establecidos en la propia Constitución y que también van a ser desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal. Si bien es cierto, no objetamos la calificación de flagrancia y la legalidad de la aprehensión en su momento, pues entendemos las circunstancias bajo las cuales se produjo. Sí debemos enfáticamente oponernos a la situación de la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que la prisión preventiva, señor juez, es una medida de carácter excepcional y restrictiva de la libertad personal que debe aplicarse de manera prioritaria a la privación de libertad de otras medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada. Su finalidad, recordemos, es garantizar la comparecencia al proceso y el cumplimiento de la pena, pero su aplicación está estrictamente condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos en el propio artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. El fiscal ha solicitado la prisión preventiva basándose en los requisitos del artículo 534, para lo cual le solicito analicemos estos requisitos a la luz de los elementos presentados y la situación de mi defendido. Sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, entendemos que la Fiscalía ha formulado cargos por una infracción que es, en principio, es de acción pública. Mas, sin embargo, la existencia de la infracción como tal deberá ser probada más allá de toda duda razonable en la etapa de juicio. Sobre los elementos de convicción de la participación, la Fiscalía presenta elementos iniciales como pruebas documentales y testimoniales. No obstante, señor juez, estos elementos en esta fase inicial de investigación no cumplen con el estándar de ser claros, precisos y justificados para establecer la participación de mi defendido. La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar prisión preventiva. Debemos recordar que, según la ley, el parte policial es exclusivamente referencial y no constituye un elemento de convicción para fundamentar la prisión preventiva. La solidez y suficiencia de la prueba para determinar la participación se valorará en la etapa de juicio, bajo los principios de contradicción e inmediación. Sobre la insuficiencia de medidas cautelares no privativas de la libertad, este es el punto crucial y en donde la solicitud fiscal carece de fundamentación suficiente, debido que en el artículo 534, numeral 3 del COIP, exige que existan indicios de los cuales se desprendan que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la presencia del procesado. La Fiscalía está obligada a demostrar que las medidas alternativas no son suficientes. En este caso, señor juez, la Fiscalía no ha presentado ningún indicio o argumento sólido que demuestre que las medidas menos graves serían insuficientes para garantizar la presencia de mi defendido en el proceso. Por el contrario, la defensa demuestra que el ciudadano Vicente Orfilio Fernández Zambrano posee un fuerte arraigo en la ciudad de Quito, que garantiza
plenamente su sujeción al proceso y su comparecencia a todas las diligencias y audiencias que se requieran de su presencia. De tal manera, señor juez, se puede establecer que mi defendido reside de manera estable en la Avenida República de Salvador y Finlandia, lo cual se acredita con la planilla de servicios básicos y la escritura del inmueble a su nombre, certificando que sea su domicilio. Este es su hogar y el centro de su vida, recordemos, ¿no? Así también, el ciudadano Vicente Orfilio Fernández también cuenta con un único familiar consolidado en la ciudad de Quito, ya que convive con su cónyuge e hijos que son menores de edad, que dependen exclusivamente de él y su actividad económica. Y así también cuida de sus padres de avanzada edad, siendo este vínculo familiar el que acredita con el certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de sus hijos y las versiones de familiares. Abandonar a su familia no es una opción para mi defendido, en este caso, mi señor juez. Considerando estos arraigos y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, la defensa considera que existen medidas cautelares no privativas de libertad contempladas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal que son suficientes para asegurar la presencia de mi defendido en el proceso. De tal manera es que solicitamos principalmente la medida de prohibición de ausentarse del país. Así también solicitamos la medida de presentación periódica ante la autoridad que usted determine con la periodicidad que su autoridad considere adecuada. Podría considerarse también la fijación de una caución en los términos del artículo 543 del COIP, cuyo monto deberá ser fijado tomando en cuenta las circunstancias personales y económicas de mi defendido, así como la naturaleza y la infracción y el posible daño conforme al artículo 545, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Estas medidas, en conjunto con los arraigos presentados, son plenamente suficientes para cumplir con la finalidad de garantizar la presencia de mi defendido en el proceso sin necesidad de recurrir a la privación de libertad, que, insisto, debe ser el último recurso. Sobre la pena prevista, si bien la infracción imputada por la Fiscalía podría estar sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año, este requisito por sí solo no justifica la prisión preventiva. La ley exige que concurran los 4 requisitos del artículo 534 del COIP y como hemos demostrado en este momento, el requisito de la insuficiencia de otras medidas cautelares no cumple ni ha sido demostrado por Fiscalía. Respecto a la solicitud de medidas de protección, si bien respetamos cada uno de los derechos que tiene la víctima a la protección y no revictimización, también podemos decir que es importante que cualquier medida que se disponga sea proporcional y no limite indebidamente los derechos de mi defendido. Estas medidas, como la prohibición de acercamiento o comunicación, pueden ser ordenadas independientemente de la medida cautelar personal impuesta al procesado, sin que implique la necesidad de la prisión preventiva. El procedimiento para ordenarlas debe ser informal, sencillo, rápido y eficaz, pero siempre respetando el derecho a la defensa. Señor juez, al resolver sobre la solicitud de prisión preventiva, su autoridad tiene la obligación de motivar su decisión y, en caso de ordenarla, explicarla obligatoriamente las razones por las cuales las medidas cautelares son insuficientes. Con base a los sólidos arraigos presentados por la defensa y la ausencia de demostración por parte de la Fiscalía sobre la insuficiencia de medidas menos gravosas, solicitar y ordenar la prisión preventiva en este caso sería desproporcionado e iría en contra del principio de excepcionalidad de esta medida y la prioridad de las medidas alternativas.
En virtud de todo lo expuesto y fundamentado y amparados en el principio constitucional y legal que rige el proceso penal, solicito a usted, señor juez, se sirva calificar la flagrancia y declarar la aprehensión del señor ciudadano Vicente Orfilio Fernández Zambrano. Así también tener por formulados los cargos, dejando constancia de la defensa de mi defendido en el sentido de su inocencia en esta etapa procesal. Negar la solicitud de prisión preventiva formulada por la Fiscalía y finalmente disponer de su lugar la aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad previstas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente la prohibición de ausentarse del país, la presencia periódica ante la autoridad que usted designe y la fijación de caución en monto proporcional y accesible para mi cliente. Con estas medidas y respaldado por su arraigo, mi defendido garantiza su presencia y su gestión en este proceso, en el cual lucharemos para demostrar su inocencia. Esta sería mi participación, señor juez. Le agradezco muchísimo por su atención. Buenas tardes.